Está usted sintonizando. No, si esta paleonoticia corresponde justamente al registro o al registro más antiguo que se tiene en la actualidad de un rebaño, de una estructura social en cuellos largos. Si todos vimos Pie Pequeño, sabremos más o menos de lo que estamos hablando, y aunque parecía normal que todas esas mamás cuellos largos y esos pequeñines vivieran juntos durante los primeros años de su vida, en el registro fósil no había ninguna evidencia, o había muy poca evidencia de que esas estructuras sociales pudieran estar presentes en estos organismos. En particular, aquí se tiene el registro en una localidad que se llama Laguna Colorada, cuyo afloramiento principal se encuentra en la Patagonia, en Argentina. Y lo que están viendo ustedes aquí es justamente un mapa geológico donde se denotan, donde se detallan cada uno de estos registros, en los cuales los autores de este trabajo colectaron cerca de 100 huevos con varios nidos, algunos de estos nidos de cuellos largos con cerca de 30 huevos, y también fósiles de cuellos largos de todas las edades, o sea, desde bebecitos que tenían menos de un año hasta algunos otros organismos adultos que se encontraban en lo máximo, en lo más alto de su etapa reproductiva. Todos ellos habitaron alrededor de un antiguo lago, por lo cual todos estos sedimentos correspondían a rocas fluviolacustres, es decir, como una mezcla entre un río y un antiguo lago donde anidaban o donde vivían este rebaño de cuellos largos. Y estos cuellos largos son relativamente antiguos. De hecho, en un inicio se pensaba que esta localidad databa del Triásico tardío, pero a través de este estudio, donde se hicieron algunos fechamientos radiométricos mucho más precisos, se observó que en realidad era del Jurásico temprano. Aún así, Jurásico temprano, estamos hablando en particular de esta localidad de 190 millones de años. Entonces, al menos hace 190 millones de años se tiene este registro de dinosaurios formando grupos sociales complejos. Y lo que encontraron en esta localidad, en esta zona del sur de nuestro continente, fueron estos superfósiles, ¿no? Algunos nidos, como les decía, con cerca de 30 huevos, en total tenían 100 huevos, de los cuales algunos tenían un estado de preservación tan chido que incluso pudieron ver los embriones que había dentro, y otros esqueletos semiarticulados, en los cuales había, imagínense, uno de estos cuellos largos encima de otro, todos ellos representantes de una misma especie, Musaurus patagonicus, y todos estos Musaurus eran aparentemente parte de la misma estructura social, de la misma como familia. Seguramente compuesto por varias hembras anidando y algunos machos conviviendo junto con ellas, lo mismo que organismos juveniles. Aquí les muestro varias de estas imágenes donde se ven algunos de estos cráneos. Se ven casi del mismo tamaño, pero imagínense que esa barra negra corresponde a cerca de 20 centímetros. Entonces, a cerca de 5 centímetros. Entonces, algunos eran muy pequeños y otros eran mucho más grandes. Entonces, gracias a este superdescubrimiento y a este superregistro, los autores pudieron describir con mucha claridad este desarrollo ontogenético que tenían estos cuellos largos. Es decir, pudieron observar claramente cómo cambiaba la morfología, los esqueletos, la forma de estos cuellos largos, desde que eran prácticamente unos neonatos, unos bebés dentro del cascarón, hasta que alcanzaban su máximo tamaño, su tamaño adulto. Y lo que se ve en esta gráfica, en esta imagen, es justamente cómo va desarrollándose esta estructura morfológica desde un enfoque ontogenético, es decir, todo su ciclo de vida. Y en la parte inferior se muestran algunos cortes anatómicos de huesos largos en los cuales se observa este crecimiento óseo. Se dieron cuenta, por ejemplo, que algunos de estos cuellos largos muy grandes tendían a formar estructuras de soporte dentro de estos huesos, ¿sale? Esto denota el primer registro que se tiene en la actualidad, el más antiguo de ellos, sobre estos rebaños de dinosaurios, donde, como les comentaba inicialmente, se vivieron las primeras ediciones de Pie Pequeño, ¿no? Una familia de sauropodomorfos, de estos cuellos largos muy antiguos. Estos muchachos son cuellos largos primitivos, ancestros o de parte del Sten Group de lo que posteriormente, durante el Jurásico medio tardío, serían los saurópodos. Y te muestra que bien podían agruparse o formar estas
complejas estructuras sociales donde organismos de múltiples edades convivían y donde incluso veían manchas fósiles con algunos con densidades mayores de algunos de estos organismos, es decir, se juntaban a jugar los que tenían 1 año lejos de los que tenían 5 años y lejos de la zona de anidación, de tal forma que cuando en una inundación subió el nivel del mar y esto se convirtió en una planicie de inundación, sus fósiles quedaron separados, pero manteniendo esa interacción a través de 190 millones de años. Esta es la noticia que les traía, es una noticia familiar para esta noche fría en la cual la familia está reunida, ¿no? ¿Qué piensas?